Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos. Hoy, domingo 17 de mayo de 2020. Cuando estamos viviendo esta época, podríamos llamarla un poco ingrata, que nos ha sometido esta pandemia, este virus, y estamos por necesidades transmitiendo la palabra desde nuestras residencias. Hemos trasladado nuestra iglesia a la casa y de ahí en familia, que nosotros seamos capaces de recibir la palabra de Dios. En esta semana estuvimos hablando de la familia, orando por la familia, siguiendo instrucciones de nuestras autoridades, y qué bueno que le pongamos mucha atención y énfasis a este tema importante y muy relevante que es la familia. Y de eso quiero hablar en esta mañana. ¿Cómo proteger a una familia? Y quiero basarme en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, porque nos da un ejemplo de estructura de familia bien puntual, y quiero que por favor allá desde sus habitaciones me acompañen en la lectura bíblica. Vamos a tomar el primer libro de Samuel, eso está en el Antiguo Testamento, y vamos a leerlo desde el capítulo 8, en el versículo 1 en adelante. Entonces, por favor, acompáñame allá desde tu casa, desde tu sede, acompáñame en esta poderosa lectura bíblica. Dice la Escritura: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo:
No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. La palabra del Señor nos hace el relato de cómo una estructura familiar, porque Israel debería funcionar como familia, se desquebraja, se echa a pique, se daña en todos sus sentidos por una razón. Y la razón básica y primordial aquí es la de no seguir el hilo, la ordenanza colocada por Dios, por no seguir la huella, por no seguir en la obediencia en esa línea para que todo salga bien. Cuando hablamos de esa estructura familiar y decimos que nuestra sociedad, cuando hablamos que nuestra sociedad está conformada por la familia, y nos damos cuenta que nuestra sociedad actualmente es una sociedad malherida, que deja mucho que desear, nos quejamos de la sociedad, nos da vergüenza de nuestra sociedad. Todas estas cosas tienen un origen, y ese se basa en la desobediencia en la palabra del Señor. Así es que nosotros podemos entender que hoy en día el resquebrajamiento de la unidad familiar se debe también a eso, a que se han tomado sendas, rutas, caminos que no ha mandado Dios, no las ha diseñado Dios, pero que el hombre, por su insensatez, por creerse superior al mismo Creador, está llevando las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo. Debemos ser conscientes de una cosa: nuestras familias hoy en día no tienen ni la fortaleza ni la estructura que tuvieron nuestras familias de antaño. Y la razón, porque se han perdido lazos, se han perdido esas columnas, esos bastiones que hacían que una familia sea fuerte. Y al tener familias fuertes, se constituyen sociedades fuertes. Hoy en día tenemos una sociedad volátil, soluble, sociedades que son arrastradas por cualquier viento, por cualquier palabrería, que son arrastradas y son presas fáciles de el poder satánico que rigen en nuestros tiempos. Por eso es que hay una descomposición social hasta más no poder. Estamos viviendo los mismos tiempos de Sodoma y de Gomorra. Esa es nuestra sociedad. Cada uno de los que predicamos el Evangelio tenemos la luz que nos ofrece la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, y es nuestro deber proyectar esa luz a las tinieblas. Por eso este mensaje que ha colocado Dios en sus siervos, para que le transmitamos esta luz a un pueblo que vive en tinieblas, a una familia que está opacada por las tinieblas del infierno. Ese no es el diseño de Dios, tampoco es el propósito. Dios ha hecho resplandecer la luz para que esa luz ilumine a todo ser viviente. Y Dios es el constitucionador de la familia. Él fue el que constituyó la familia con un diseño original, pero no la vemos así hoy en día. Entonces, quiero dejarles estos pensamientos en esta hora. La historia humana es el relato del rechazo que ha tenido para con Dios, para hacerse a sus propios caminos, para hacerse a sus propios dogmas, para hacerse a sus propios preceptos religiosos. Pero hay una buena noticia: la Biblia.
Este libro sagrado y santo, este libro que para muchos es mirado con desdén, con desprecio en muchas ocasiones, es la propuesta de Dios al hombre para volverse a la luz, para que el hombre se pueda sujetar a la voluntad de Dios, para que viva como verdadero hijo de un rey, para que vivamos en una verdadera familia, para que vivamos en un mundo acorde a la voluntad de Dios. La sociedad y la familia han dejado a Dios y Dios presenta su queja. En Jeremías capítulo 2, versículo 13 está la queja de mi Señor. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Somos el pueblo de Dios. Todos los humanos fuimos constituidos para amar y adorar a un solo Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Pero aquí está la queja. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿De qué nos estará acusando Dios? Está diciendo dos cosas. Yo que los crié, yo que los formé, yo que los fundamenté, yo que les di mis instrucciones, yo que soy su creador, me han dejado, me han olvidado y se han vuelto por sus caminos perversos, por sus ideologías humanas, por su raciocinio pecaminoso, guiado por su corazón lleno de iniquidad. Y ese es el resultado de un mundo hoy en día polarizado, de hoy en día en conflicto, de hoy en día chocando padre contra hijo, reino contra reino. Estamos en los tiempos finales. La palabra de Dios nos lo rectifica y nos lo aclara. Todo por un origen fundamental, alejarse de Dios y hacer la propia voluntad del hombre. Quiero decirte que hay un mal grande y perverso sobre este mundo y es el andar sin la compañía de Dios. Es el actuar sin el acompañamiento y la luz de Dios. Así que te tengo que decir que el ser humano está equivocado al rechazar a Dios. Totalmente equivocado al rechazar a Dios. Asumiendo que sus sueños, que sus planes y sus métodos de supervivencia son muy superiores a los de Él. Allí hay una gran equivocación y nosotros tenemos que ser personas sensatas, cuerdas, para que no le digamos a Dios, tú estorbas. Tú estorbas. Por eso, el mensaje de esta mañana es para que nos demos cuenta que Dios nunca estorba. Pero para la vida del ser humano, la razón es lo contrario. Dios a veces estorba y no me deja hacer lo que yo quiero. ¿Cuándo Dios nos estorba? Cuando hay materialismo. Cuando nuestros ojos se inclinan más por las riquezas de este mundo, por los tesoros de la tierra, porque cuando se busca la fama, cuando se busca el dinero, cuando se busca ese afán por las finanzas, eso hace parte de un materialismo y allí muchas veces Dios estorba. Y debemos tener mucho cuidado, porque pocos peligros espirituales son más desastrosos que un niño que crece en una religión, pero sin tener los verdaderos valores de la fe. Le repito este pensamiento. Pocos peligros espirituales son tan desastrosos como los que un niño que pueda crecer en una religión, pero sin tener los verdaderos valores de la fe. Hay una fe verdadera, hay una fe que salva, y es la fe en la palabra,
es la fe en Jesucristo, es la fe en el que murió en la cruz. Por eso es que hoy en día nuestra sociedad está tan arruinada. Por eso es que nuestras familias están tan quebradas, tan partidas. Es porque no se ha podido instruir al niño con los valores y con los principios de antaño, con los que crecieron nuestras generaciones pasadas. Y por eso hemos llegado hoy en día a levantar generaciones como parásitas. Generaciones parásitas que están ahí para asumir, recibir y comer y que se provea todo. Pero no se han enseñado los principios básicos, como nos enseñaron a levantarnos, a buscar, a trabajar, a esforzarnos, a servir, a ser útil. Ahí hay una fragmentación de la unidad familiar. ¿Y por qué sucede todo esto? Por el alejamiento de la palabra. Porque aquí está, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esta instrucción hace tiempo que la están queriendo sacar, y día a día se acercan los tiempos donde van a excluirla y la van a prohibir. Eso es amar más las tinieblas y alejarse de la luz. Eso no es lo que quiere Dios. Eso no es lo que quiere un ser sensato. Por eso Dios nos deja la clara instrucción para tener familias estables, fortalecidas, con fundamentos, con valores, con principios. Debemos instruirnos, debemos amarnos los unos a los otros y compartir las cosas buenas. Instruir a nuestra niñez en valores y principios ahora es lo que va a hacer que en el futuro tengamos un país cambiado, un futuro nuevo. La corrupción está en los estamentos tan altos y tan avanzados, tan deplorables, que a veces a uno se le trastoca la fe y dice: a esta gente ya no la cambia nadie. Pero Dios, que ha mostrado a través de su palabra cómo cuando una generación se pervierte, levanta una generación que le resalte a Él. Aunque vuelvan a caer, vuelve a sacar otra que le resalte. Estoy seguro que para Colombia, que para nuestros departamentos, para nuestros municipios, vienen tiempos mejores, porque Dios, después de una generación podrida y quebrada, levanta una generación buena. Así que les invito a que tengamos esa fe y oremos para que Dios levante una generación nueva. Yo confío en nuestros jóvenes, estos jóvenes que hoy en día tienen 15, 20 años. Yo confío en que la misericordia de Dios les hará enderezar, desaprender muchas cosas, no seguir el ejemplo mañoso y pervertido que les estamos dando, y tomarán la decisión de cambiar para bien, a favor de un país y a favor de un Dios que nos mira desde el cielo. Pero para eso hay que tomar una decisión. Usted joven que me está escuchando y que me están viendo, en ustedes está la mano del futuro del país. En sus manos está el futuro de la tierra. Y es para que tomen decisiones. Y esas decisiones no van basadas en su intelecto y en su raciocinio. Deben ir ligadas, deben ir permeadas con la luz de Cristo, con la palabra de Dios. Esa es la instrucción que se debe dar. Instruye al niño en su juventud, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Las verdaderas enseñanzas son las que obtenemos en la luz de las Escrituras, en la luz del Evangelio. En el texto que acabamos de leer, del primer libro de Samuel, recordemos un poco. Samuel fue un hombre que desde niño aprendió a oír la voz de Dios. Se levantó en esa estructura de fe con el Dios invisible. Al finalizar su vida, Samuel llama a toda la congregación, reúne a todo el pueblo para
que verifiquen su vida, para que den un testimonio real de cómo ha sido su comportamiento durante su esencia, sobre su vida. Así que les hace una serie de preguntas, como decirles, levante la mano de todos ustedes, aquí están, me conocen, desde que fui niño me conocen. Levanten la mano a quien yo le he robado, a quien yo le he hecho un mal, a quien yo he calumniado. Levanten la mano. El pueblo se rinde y dice, no, definitivamente siempre desde niño has estado con nosotros y nunca te hemos visto caminar erradamente. Siempre has sido un ejemplo. Ese testimonio me encanta y ojalá que cada ser humano pudiéramos tener un día ese carácter de poder vernos a nosotros mismos y vernos reunidos con los demás y que no tengan que señalarnos, que no tengan que hablar cosas malas que nosotros hayamos hecho. Esto es integridad. Pero Samuel levanta 2 hijos, siendo él sacerdote, siendo juez de Israel, levanta 2 hijos y los levanta con la fe y con los principios que él ha recibido. Y les coloca a sus 2 hijos 2 nombres con propósito, 2 nombres que tienen que ver con luz, no con tinieblas. El nombre del primogénito es Joel, y Joel significa Jehová es Dios. Es una afirmación en el nombre del primogénito de sus hijos. El segundo hijo recibe el nombre de Abías, que quiere decir Jehová es mi padre. O sea que son nombres totalmente ligados y pegados a una realidad de fe. Pero hace un rato te dije que para eso se necesita decisión. Y la decisión de estos 2 muchachos, de estos 2 hijos de Samuel, fue no seguir los pasos de su padre, sino sus propios pasos, su propia voluntad. Entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué llegan las sociedades y llega la familia a autodestruirse? Por una decisión. Muchas veces no es que no les hayan enseñado, muchas veces no es que no les hayan ilustrado, es que no les hayan aconsejado. No, no es eso. Es que los hijos han tomado la decisión equivocada, la decisión errada de seguir sus propios caminos y no los consejos de Dios. Eso es inherente en el ser humano. Esto me transporta a la antigüedad, a la creación. Cuando Dios constituye a un hombre y a una mujer para darle señorío sobre la tierra, ellos deciden apartarse de Dios, hacer su propio camino, labrar su propia vida, utilizando su libre albedrío y hacer lo que ellos quieren. Pero la misericordia de Dios va detrás de los perdidos, va detrás de los que están en sombra de muerte y hace resplandecer el sol sobre todos. Y este es un día donde Dios está haciendo resplandecer su amor y su ternura, su compasión y su gracia para con un pueblo descarriado. Porque nuestras sociedades y nuestras familias hoy en día andamos como ovejas descarriadas. Pero hay un sol, hay un Jesucristo que nos alumbra por medio de su palabra para llevarnos de regreso a casa. Entonces, recuerden este pensamiento: un padre con intereses espirituales genera hijos con voluntad propia. No pierdas tu fe, no pierdas tu esperanza. Viene el Señor trabajando en nuestro territorio, en nuestro país, levantando una generación que le dirá stop, alto, a los corruptos, a los mentirosos, a los parásitos que mal daño hacen a la familia y a la sociedad. Los arrinconará, los avergonzará y levantará hombres y mujeres dignas de llamarse hijo o hija de Dios. Tercera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué maravilloso para un padre saber que sus hijos andan en la verdad. Qué bueno para un Dios
celestial que desde los cielos nos mira, que mira a nuestro país y diga, no siento mayor gozo que ver a toda esta gente de Colombia andando en la verdad. Si eso fuese así, Colombia sería el país número 1 del mundo. Sería la cabeza y no la cola. Sería el que prestara y no tuviera que pedir prestado. ¿Se imagina usted eso desgranando punto a punto lo que seríamos tú y yo? Cabeza y no cola. Y era para que anduviéramos erguidos como hijos de rey, como soberanos de rey, como hijos del reino. Ese fue el propósito y el diseño original. Pero desafortunadamente es otra la realidad. Dios tiene que decir, mis hijos no andan en la verdad, sino que han optado por la mentira. Han optado por el idealismo. Se han hecho a ideologías mediocres y las tratan de impulsar y elevar y ponerlas como preceptos. Por eso hoy en día ya se están escuchando que la familia también se puede conformar de un hombre con otro hombre, de una mujer con otra mujer, y que eso es familia. Qué tan alejados están de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la verdad de mi Padre Celestial. Eso pasa cuando no se tiene un punto fijo, cuando no se tiene un enfoque literal, definido, cuando no se tiene un patrón de enseñanza para aplicarse. Eso pasa también cuando en el acelere nuestro tratamos de avanzar en nuestro tiempo y no darle prioridad al tiempo de Dios. Cuando vemos al pueblo de Israel exigirle a Samuel un rey, no es porque el rey sea malo, no es porque un gobierno monárquico no sea bueno. Dios lo tenía en su diseño. Ya había dicho el Señor que les iba a poner rey, pero en el tiempo de Dios. Y aquí hay una gran diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo de los hombres. En el kairos de Dios las cosas salen perfectas. El tiempo de Dios es kairos de Dios. En el tiempo del hombre es el cronos, salen las cosas imperfectas. Y por no esperar el rey en el tiempo de Dios, entonces llegó aquí la debacle. Una exigencia afanada, extratemporal. Le leo Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, lo que dice al respecto. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Aquí es donde entra otro mal, el materialismo, la raíz de todos los males. El pensar que entre más abarquemos, entre más podamos tener poder adquisitivo, dinero, fama, podamos tener, eso nos hace felices. Y eso no nos llena, eso no nos satisface. Porque el materialismo trae consigo cadenas, adiciones de pecados. Eso es lo que tenemos que tener claramente en cuenta esto. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero eso hace parte de un materialismo que está comprimiendo día a día al ser humano. Cuando uno se vuelve materialista, se vuelve mezquino. Y la corrección que nos da el Señor es en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hagan morir
lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia, que es idolatría, ni siquiera se debe nombrar entre los santos. Entonces, vamos recordando esto. Dios nos estorba cuando el materialismo es fundamental. Estorba Dios. Cuando pensamos solamente en riquezas, en fama, en desarrollarnos para esta tierra, pero sin mirar, sin colocar la mirada en lo alto. Dios estorba allí. También Dios estorba cuando hay mundanalidad. A los hijos de Samuel les estorbaba Dios por el materialismo, pero también les estorbaba Dios por su mundanalidad. Por su mundanalidad. Entonces, como leímos hace un rato, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Hay un testimonio, hay unos ojos que están dando testimonio de la rectitud de los hijos de Samuel, y no es buena. Entonces, al no haber confianza en un sacerdocio leal, fiel, ¿a quién acudimos? Pues acudamos a un rey. Y eso es lo que hoy en día reina en el mundo, una confusión total. Que nos gobierne este, no, este salió peor que el otro, no, que nos gobierne esta, no, pero una confusión total. Y eso hace que la estructura social y familiar, por defecto, se resquebraje más y más y más. Un día vamos a poner como presidente a un caballo, a un burro. Un día vamos a poner por alcaldesa quién sabe a quién. Es que ya ¿dónde vamos? Cuidado, uno de los mayores riesgos espirituales es olvidar que lo que nos hace diferentes del mundo es lo que hace que nuestra fe valga la pena. Que no se nos olvide la identidad que tiene la iglesia como un pueblo apartado, como un linaje escogido, como lo dice el apóstol Pedro, un real sacerdocio. Los que eran encargados de transmitir la luz, es decir, la voluntad de Dios, eran los sacerdotes. El sacerdocio se desvirtuó hace tiempos. Hoy en día no se cuenta con un sacerdocio legítimo. Estamos como en los tiempos cuando nació Samuel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay unidad, no hay comunión. Cada uno vela por sus propios intereses. Estamos en otro mundo, alejados del verdadero deseo donde Dios nos quisiera ver caminando a cada uno de nosotros. Y ese es el clamor y esa es la queja. Que en este mundo, en esta mundanalidad en que se vive, se cree que lo importante es lo material, lo importante es lo efímero, lo importante es hacer la apología y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Todas estas cosas hacen que se levanten plegarias pidiendo justicia, como lo hizo David en el Salmo capítulo 17, donde pide diciendo: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Está hablando de la impiedad, de la gente que se corrompe, de la gente que le quita el pan de la boca al hermano sin importarle que éste se muera. ¿A quién le importan los pobres? ¿A quién le importan las familias partidas, resquebrajadas? ¿A quién le interesa? Las medidas que se están tomando no son medidas correctas. Son paños de agua tibia para tratar de sanar un cáncer muy prolongado. Todo esto es el producto de una mundanalidad, el producto de un materialismo.
el producto de un capitalismo. Cada vez los ricos se convierten más ricos y más poderosos, y cada vez los de abajo en más pobre y en más miseria. ¿Todo por qué? La Biblia lo especifica. Porque se han alejado de Dios. Escuche lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Quién no habla de Dios? ¿Quién no habla de su Diosito? Pero qué lejos están del verdadero Dios. Y la palabra de Dios da por sentado. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que estamos viviendo. Cada vez más apartados de Dios, cada vez fabricando más maldad, instituyendo más cosas que van en contravía a la voluntad de Dios. Por eso la misma carta a los Romanos, en el capítulo 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué bueno que tuviéramos en cuenta estos dos versículos del capítulo 13, y a la hora de elegir nuestras autoridades, pudiéramos oír y ver su testimonio, sus antecedentes, de qué familia vienen, qué valores presentan, y por ellos votemos. No votemos por gente que va en contra de la palabra de Dios. Yo me hago una pregunta. Cuando se elige a un burro por presidente, ¿quién tiene la culpa? ¿El burro o los que lo eligen? ¿Quién es más burro? Y eso está pasando. Porque han determinado no someterse a la luz y han dejado que las tinieblas les prevalezcan. Tenemos que ubicarnos y tenemos que elegir verdaderos hombres con principios, hombres y mujeres que nos ayuden, que velen por nosotros, no que velen por nuestros intereses mezquinos y egoístas. Hoy elegimos a quien nos conviene, a quien sabemos que nos va a servir, a quien nos va a llenar. Pero no elegimos con pensamientos mancomunados, con pensamientos sociales, con principios que nos sirvan a todos. Cuando yo miro este pasaje de Primera de Samuel y analizo, el problema de Israel no era por el rey, era porque no era el tiempo todavía de exigir rey. Y qué lástima que cada vez que rechazamos ese tiempo de Dios y ponemos nuestro tiempo, las cosas salen mal, salen funestas. Y cada vez que el hombre rechaza la autoridad de Dios, cada vez que el hombre rechaza la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, rechazamos a Dios. Y el tercer punto que quiero tocar en esta mañana, cuando Dios estorba, es cuando hay terquedad. Una persona terca es una persona majadera. La majadería o la terquedad, cuando eso hay en el corazón, Dios estorba. Y muchos terminan diciendo, qué cuentos, hago lo mío. Y cada vez que hago lo mío, termino comiendo algarrobas con los marranos. Cada vez que quiero hacer lo mío, termino estrellándome contra una pared. Y para vergüenza del ser humano, tiene que volver como el perrito, humillado, metiendo su colita debajo de sus paticas. Ese no es el propósito de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que siempre sus criaturas
sus hijos en este caso, siempre sean personas erguidas, que no tengan que ocultar nada, que no tengan rabo de paja, que sean íntegros, como lo fue Samuel. Aquí debemos pensar y debemos tener este cuidado, que nada es tan tonto, que nada es tan torpe en esta vida como creer que rechazando el plan que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros vamos a terminar bien. Eso es lo más torpe que el ser humano puede pensar. Dejar el plan de Dios para seguir nuestro propio plan. Y así vamos a salir bien librados. Eso es lo peor de lo peor en el ser humano. Entonces, para ir recapitulando en esta mañana, porque tenemos que aprender algo en esta vida. Cada prédica, cada sermón, cada instrucción de Dios tiene que dejarnos algo de relevancia. Alguna cosa buena nos tiene que quedar. Entonces lo primero que debemos que recapitular y aprender como una lección para nuestras vidas es saber que el poder humano siempre será para tomar. El poder humano siempre será para tomar, para quitar, para oprimir, para ensalzarse a sí mismo, para engordarse a sí mismo, sin importarle a quién pisa o por encima de quién pasa. Ese será el poder del ser humano siempre. Pero el poder de Dios es un poder que da. Ahí están las diferencias. Y esa es la primera lección en esta mañana. Si entendemos eso, hemos progresado. Este pensamiento nos debe llevar a que cuando nosotros vayamos a elegir rey, presidente, alcaldesa, primero pongamos la causa en las manos de Dios, para que Él nos designe y nos abra el entendimiento para saber en quién ponemos nuestra confianza y no elijamos a la topa tolondra, porque ahí hay unas consecuencias funestas. Todo gobierno humano es cuestión de pronombres posesivos. Mis. Y a los que están a su alrededor, tú. Ese es el gobierno humano, cuestión de pronombres posesivos. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántas naciones han puesto su confianza en un ser humano sin importar los valores? No importa qué sea, cómo sea. Es que tiene cara bonita o tiene futuro, decimos. Y ponen esa confianza sin importar lo que ese hombre o esa mujer estando allá arriba va a causar a nuestra familia, a nuestra sociedad. Lo que hizo Israel, aún con las advertencias de Samuel, dijeron no, sino que pongámoslo. Hoy están quejándose en muchos estados, en muchas ciudades, por confiar en el hombre y no en Dios. La segunda lección de vida para esta mañana, debemos saber esto. No esperes que Dios resuelva los problemas que te causaste desobedeciéndole intencionalmente. Sí, porque hay dos formas de caer, de errar, de pecar. Una consciente y otra inconsciente. Cuando uno peca por ignorante, tiene como un plus, como un atenuante, para que a la hora de ser juzgado, ese atenuante le favorezca en algo. Pero cuando es con conciencia que se peca, el atenuante se convierte en agravante y allí hay un reproche más legítimo, un castigo más severo. ¿Cuántos que conocen a Dios? ¿Cuántos que conocen a Dios? Y a la hora de elegir, eligen lo peor, aún teniendo la luz de Cristo.
eligen lo que Dios ha rechazado. Entonces, cuando tus problemas se suscitan a causa de tu desobediencia intencional, no esperes que Dios te resuelva inmediato. Tienes que doblar rodilla, tienes que arrepentirte. Esa es la segunda lección para aprender en esta mañana. Y la tercera lección, no te apresures. El plan de Dios es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Porque si nos apresuramos, el plan de Dios en el tiempo nuestro es un tiempo malo. Se convierte como el plan del hombre, malo. Por eso hay que dejarle el espacio para que Dios actúe, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Y mientras Él hace lo que Él tiene que hacer, nosotros lo que tenemos que tener es confianza. Confianza. El tiempo que estamos viviendo por esta pandemia es un tiempo malo, pero la iglesia ha decidido oír su voz. Y lo primero que hemos oído como ministros desde que comenzó esta pandemia es la palabra de Dios. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se arrepintieren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré sus tierras, perdonaré sus pecados. Eso lo hemos entendido. Creo que ojalá todos los ministros. Y tenemos que, por la iglesia misma, comenzar a arrepentirnos. Y tenemos de muchas cosas que arrepentirnos. Y tenemos que hacerlo todos, en grupo, en nación, en familia. Y orar al Dios del cielo. Porque si no lo hacemos, eso se conoce como insolencia. Si una vez que se nos ha presentado la luz, nosotros corremos a las tinieblas, entonces nosotros somos insolentes y ya no hay gracia que nos alcance, ya no hay salvación que nos sirva, porque la estamos rechazando. Entonces, la insolencia es el mal de nuestros tiempos. Ese es el mal de nuestros días. Por eso dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo 16, dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y esa es nuestra sociedad hoy en día, insolente y confiada. Van como el cangrejo, pero no les importa, siguen insolentes y confiados. Y cada vez que ese régimen continúa así, se va llevando por delante a la familia, al ser humano, a un detrimento total. Aprendamos a ser sabios y apartémonos del mal. Y no nos equivoquemos al rechazar a Dios, asumiendo que nuestros sueños, que nuestros planes y nuestros métodos son superiores a los de Él. No nos equivoquemos. Oremos. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra por abrirnos las Escrituras en este día, donde nos has hecho entender un poco más que nuestra estructura familiar está así por causa de nuestra mala siembra, porque hemos sembrado nuestra semilla de confianza en el hombre, en la religión, en la tradición, y te hemos dejado a ti, al único y suficiente Dios verdadero. Tú creaste, Señor mío, los cielos y la tierra. Tú creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Y ese solo hecho de hacerlo igual a ti, nos hiciste con un cuerpo, con un alma y un espíritu, para que podamos tener decisiones como nadie más las puede tener. Sino que el error está en que hemos decidido las tinieblas, hemos decidido apartarnos de ti, hemos decidido abandonar tus señales y hacer nuestros propios caminos y nuestras propias señales. Hoy, mi Señor, reconocemos que las señales y los esfuerzos del hombre son inútiles, a menos que volvamos a la senda antigua, al amor que tú nos ofreces, y ser vasijas receptoras de ese amor que tú, tierna y fielmente, nos otorgas. Padre, ponemos en tus manos las familias de nuestro
territorio, de nuestro país. Ponemos a Colombia en tus manos para que tú seas el director, el líder, el organizador, el juez de esta nación y que levante, Señor, una generación con principios y con valores, porque quiero ver a mi país siendo cabeza y no cola, estando arriba donde tú quieres que esté. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.